¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecerles por esta invitación para estar en este segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas. Y bueno, pues nos gustaría hablar en esta ocasión sobre el derecho a la comunicación en las radios comunitarias, pero en los territorios digitales. Mi nombre es Santiago García. Yo soy Inés Binder. Y bueno, queríamos comenzar un poco precisamente rememorando lo que ha sido la historia, no de las radios comunitarias, sino de la radio en general y de su nacimiento, allá por 1920. Antes de eso, del nacimiento de la radiodifusión, ya se conocía la radiocomunicación. Cuando hablamos de Marconi y de otro número de personas, pues en aquel tiempo los inventos pues obviamente no eran solo fruto de una mente privilegiada, sino que había muchos inventos previos que se iban aprovechando, sumando, solapando uno encima de otro. Y al final, cuando Marconi inventa la radiocomunicación, que era básicamente un telégrafo sin hilos, un telégrafo sin un cable de por medio, él lo imagina como un aparato bidireccional de comunicación de ida y vuelta, sobre todo para comunicar las estaciones de tierra marítimas con los barcos, tanto mercantes como militares. En realidad su cliente principal era la Marina Británica y otras empresas de navíos, y era para lo que un poco inventa estos aparatos, ¿no? Estos aparatos, hay radioaficionados, comercios que los empiezan a utilizar para difundir sus productos, y allá por 1920 la emisora KDA en Estados Unidos inicia una programación regular, y esa es la fecha. Había habido otras, por ejemplo Locos de la Azotea en Argentina, pero digamos que eso se fija como la fecha de inicio un poco de lo que conocemos como radiodifusión, es decir, la radiocomunicación entendida como un medio de comunicación, ¿sí? Pero cuando nace la radio allá en 1920, también nace sin fines de lucro. No había tantos requisitos para solicitar una frecuencia, y resulta que aproximadamente un 30% de medios de comunicación radiofónicos radiales eran de iglesias, sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, existía desde el inicio de la radiodifusión un gran número, casi un 30%, de medios sin fines de lucro. ¿Qué sucede? Cuando ingresa la publicidad a la radio, antes solo era una especie de menciones que se daban en vivo y en directo, pero cuando la publicidad empieza a incorporarse y empieza a generar dinero, y mucho dinero, se conforman pues las grandes corporaciones de la comunicación norteamericanas, y hay un cambio legislativo que inicia en 1927, concluye aproximadamente en 1934, donde se reubican las emisoras en el dial, y lo que hacen las florecientes corporaciones, como dice esta frase de Mackenzie, un economista político de la comunicación, es botar, digamos, del dial a este 30% de emisoras sin fines de lucro, y lo acaparan. Es decir, solamente un 2% de emisoras sin fines de lucro quedan, y el resto pasa a manos de estas grandes corporaciones. Digamos que el éxito, como dice Mackenzie, de esta transformación del dial no es solamente que los medios comerciales se apropian de las frecuencias de radio, sino que borran de la historia este previo de sin fines de lucro, este previo de medios sin ser comerciales, ¿no? Y no volvemos a conocer de ellos. De hecho, mucha de la gente como nosotros que estudiamos medios comunitarios, pues siempre teníamos el nacimiento de la radio comunitaria en América Latina, pero desconocíamos de esta historia que, como decimos, fue borrada un poco de la historia de la radiocomunicación. Y este modelo que heredamos en América Latina y el Caribe, digamos que Europa sí nace con un sistema de medios, sobre todo públicos, estatales principalmente, luego eso se va privatizando, pero en América Latina heredamos este modelo comercial principalmente, herencia de Estados Unidos, y llegamos a un panorama como el que tenemos ahora, de corporaciones comerciales oligopólicas, porque bueno, el caso de México ustedes lo conocen muy bien, un par de familias controlan más del 90% de los canales de televisión, lo mismo pasa por la radio. Hay 6-7 grandes corporaciones transnacionales que controlan prácticamente todas las frecuencias de radio, dejando arrinconadas en el dial a las emisoras públicas y sobre todo a los medios comerciales, que sigue habiendo muy poquitos en América Latina y en el mundo en general. Como decíamos, el sistema de medios latinoamericano creció de la mano del sistema norteamericano, donde los actores privilegiados eran los medios comerciales y, de manera tangencial, medios públicos que no eran del todo fuertes.
Pero las organizaciones sociales vieron el potencial de la radio para organizarse sindicalmente, para educar, para llegar a lugares donde no llegaba el Estado posiblemente, e incluso que era un medio muy accesible porque es una tecnología muy sencilla y que sobre todo no requiere saber leer y escribir como si requiere la prensa para poder consumirla. Y en contextos donde los niveles de alfabetización eran muy bajos, esto resultó muy útil. Por eso podemos encontrar en América Latina las experiencias de radio comunitaria, sindical y popular que van disputando esta noción de servicio de radiodifusión comercial y la integran a sus prácticas y luchas populares. Por ejemplo, la radio La Voz del Minero, que fue impulsada en Bolivia para organizar los distintos campamentos mineros en la lucha y los reclamos sindicales, o por ejemplo la radio Sutatensa, como conocemos en Colombia, que fue utilizada como una herramienta de alfabetización y formación de los campesinos colombianos a partir de los años del fin de la primera mitad del siglo XX o los años 50 del siglo XX. La radio todavía no tenía tanta penetración, por eso muchos de estos proyectos incluso contemplaban la distribución de aparatos receptores para que las personas los tuvieran en sus propias casas. Pero estas son las primeras iniciativas que empiezan a proponer un nuevo modelo de entender la radiodifusión más orientada a principios de justicia popular, de justicia social, de educación popular. Toda esta trayectoria a lo largo del siglo XX significó que estas experiencias se fueron articulando a nivel regional y también a nivel mundial, y como los sistemas de medios no contemplaban la existencia de los medios comunitarios, muchas radios se articularon alrededor de la reivindicación por el reconocimiento de su existencia. Y lo que decían es, sin medios comunitarios no hay democracia. Sin el reconocimiento de los medios comunitarios que amplían el debate público, que fomentan la pluralidad de voces y de esa manera permiten que las organizaciones sociales y las comunidades, que por lo general no eran dueñas de medios comerciales, pudieran tener un lugar en el debate público y transmitir sus inquietudes. De esa manera, este movimiento logró a principios del siglo XXI algunos avances en materia legislativa que sobre todo reconocían la existencia de los medios comunitarios o los medios sin fines de lucro. Algunos con más avances, otros países con menos avances, como podemos ver en Centroamérica, donde todavía no existe un reconocimiento expreso de las emisoras con fines comunitarios, e incluso en países como Guatemala, donde comunicadores y comunicadoras populares son perseguidos por una figura que es el robo de fluidos. Lo más importante que queremos recalcar es que desde los medios comunitarios siempre se reclamó el derecho a poder tener los propios medios de comunicación. El derecho a la libertad de expresión, expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el famoso artículo 19, reconoce el derecho a recibir información, pero también a emitirla. Y los medios comunitarios reconocían y defendían el derecho a la comunicación de las comunidades, el derecho a las comunidades de poder tener sus propios medios de comunicación. ¿Por qué reclamaban esto? ¿Cuál es la relación entre tener medios de comunicación y las democracias? Pues para eso vamos a echar mano precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y sobre todo en este informe tiene una frase que creemos muy clarificadora en esa relación entre medios de comunicación y democracia. Hay muchísimos estudios, ustedes como comunicadores y comunicadoras sociales de seguro les ha tocado estudiarlos, leerlos, sobre cómo los medios de comunicación van creando, van modificando los imaginarios, la opinión pública, esa esfera pública donde se van generando las opiniones. Y la CIDH dice, si estos medios son controlados por un reducidísimo número de personas, de individuos, se crea una sociedad donde se reduce el número de personas que tienen control sobre esa información, que pueden emitir, que pueden opinar para el resto de personas. Y afirman que esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. Pero no solo la OEA, también la Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa precisamente a los medios comerciales, llamaba la atención en el caso de Guatemala y dice, sin lugar a dudas, el control que ejerce Ángel González, apodado el Fantasma, este magnate de medios que en México conocen sobradamente, dice, el control sobre la televisión abierta
y de las radioemisoras de importancia en el país y que forman parte de su feudo monopólico, le conceden prácticamente la potestad de elegir presidentes de la República, en este caso de Guatemala, y hacer que la población reciba menos información crítica de los gobiernos de turno. Esto lo decía en 2015, justo poco tiempo después de que la SIP se pronunciara. Salieron documentos y de hecho se juzgó al presidente de la República, Otto Pérez Molina, que está preso actualmente, porque se demostró que precisamente los medios, el holding de medios de Ángel González, había financiado, había dado dinero para la campaña de Otto Pérez Molina, que luego cuando llegó al gobierno retribuyó con contratos preferenciales a sus medios de comunicación con publicación oficial. Otto Pérez está preso, no solo por este tema, pero incluso Ángel González, su esposa también, tienen causas pendientes, todavía no pueden entrar en Guatemala. Entonces vemos sí esa estrecha relación entre los medios con el poder y un poco los peligros ya muy evidentes y muy estudiados sobre la democracia que implica. Entonces, estas discusiones también digamos que no son exclusivamente discusiones que se dan en este ámbito de los medios comunitarios, sino que ya durante los 60 y los 70 se elevaron precisamente a instancias como Naciones Unidas. Lo vamos a ver. Resulta que estamos en la época de la Guerra Fría, los dos grandes bloques, capitalista, comunista, la URSS, Estados Unidos, y empieza a florecer un grupo de países que se llamaban no alineados, sobre todo el sur global, un proceso de descolonización muy fuerte que estaba sufriendo África. Entonces estos países dicen, bueno, nosotros no nos alineamos ni con un modelo ni con otro, y lo que estamos buscando, lo que proponemos es un nuevo modelo económico para la sociedad, donde no siempre las materias primas vayan del sur hacia el norte y luego digamos que los productos manufacturados vayan siempre del norte al sur y los consumamos. Y ellos, fíjense, afirmaban que para que este nuevo orden económico mundial floreciera de alguna manera era necesario también un nuevo orden mundial de la comunicación y la información, lo que se dio a conocer como el NOMIC. ¿Sí? ¿Por qué surgían estos debates? Fíjense de este dato. En los años 70, la ciudadanía latinoamericana, África, pero también asiática, se enteraba de lo que se decía en sus propios países por 4 agencias extranjeras, estas que ven aquí, una británica, Reuters, la AFP francesa, las otras 2 de Estados Unidos, y producían entre el 80 y el 90% de las noticias que se difundían en el mundo. Es decir, lo que sucedía en México, en Colombia, en Argentina, era producido por estas agencias y devuelto para los medios nacionales de estos países. Lógicamente, este desequilibrio informativo es lo que origina el debate por los desequilibrios de la información que se encarga la UNESCO, digamos, de acogerlo en su seno y nombra una comisión. Se la conoció como McBride porque ese era el presidente, Sam McBride, pero hubo muchísima gente involucrada de todo el mundo para estudiar precisamente los desequilibrios. Se edita este informe y una de las frases quizá más clarificadoras dice que la libertad del ciudadano, como pueden leer ahí, para tener acceso a la comunicación como receptor y como contribuyente, esto se nos olvida, antes Inés citaba el artículo 19 de los derechos humanos, siempre hablamos de la emisión y de la recepción. No solo tenemos derecho a recibir información, sino a emitirla, a poder opinar. Bueno, este derecho no puede compararse con la libertad de un inversionista para obtener medios, para obtener de los medios un beneficio. La primera, dice este informe, es un derecho humano. La última es una comercialización de una necesidad social. Es decir, en el fondo había un debate entre si la comunicación era un derecho, como proponían estos países no alineados, o en una mercancía que podría o debería fluir libremente. Fíjese que este informe levantó tantas ampollas en el seno de la UNESCO que Estados Unidos y el Reino Unido se retiran de la UNESCO y se encargan de enterrar también este informe para que no se vuelva a hablar de él. Entonces, recapitulando, digamos que tenemos un nacimiento de la radiodifusión como medio de comunicación que nace libre. Hay unos cambios legislativos que lo cercan, digamos, que lo privatizan, lo comercializan, sacan a los medios sin fines de lucro. Heredamos en América Latina ese modelo, ¿sí? Y ese modelo se mantiene y permanece hasta ahora, aunque hay un esfuerzo grande por los movimientos para democratizar la comunicación, de que también la sociedad civil disponga de medios propios, de medios sin fines de lucro, de medios comunitarios para poder expresar libremente su opinión, y digamos que este reclamo está respaldado no solamente por este informe, sino también por organismos internacionales como la OEA.
Llegamos ahora al momento en el que irrumpen de manera masiva las tecnologías de la información y la comunicación. Como ven acá, esta es una foto de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en 2 fases, la primera en Ginebra y la segunda en Túnez, en 2003 y en 2005 respectivamente, y era la primera vez que la comunidad internacional de alguna manera se juntaba junto a representantes de las empresas del sector privado y de la sociedad civil para sentar las bases institucionales de lo que sería esta sociedad de la información y establecer mecanismos de gobernanza de Internet. Es verdad que ya previamente a esa reunión ya había habido otras reuniones, otros congresos, donde se había discutido cuáles serían los principios que guiarían a esta sociedad de la información. Recuerden, como mencionaba Santiago, que la última vez que se había dado una discusión a nivel global sobre el sistema de medios de comunicación había sido en el seno de la UNESCO, con estas conclusiones que generaron tanta incomodidad al punto de que estas posiciones fueron completamente desterradas. La postura que ganó se denomina de la doctrina del libre flujo de información, en que de la misma manera que el neoliberalismo necesita que el capital fluya libremente, la información debería hacerlo de la misma manera. Esta cumbre mundial se organizó esta vez para evitar que sucediera lo mismo que había ocurrido casi 25 años antes en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto le dio un carácter mucho más tecnocéntrico. Lo que habría que discutir, según esta postura, era que parámetros técnicos, no era una cuestión de derechos, no era una cuestión de poder, habría que decidir quién desplegaría la infraestructura de telecomunicaciones para garantizar el acceso, y de esa manera, desde esta postura, lo que se proponía era que el acceso a Internet iba automáticamente a liberar a los regímenes autoritarios, llevar la democracia hasta el último rincón del mundo, favorecer el acceso a la información para que las y los ciudadanos pudieran tomar decisiones informadas, y sobre todo permitiría a todas las poblaciones del mundo participar del mercado global. En definitiva, era una herramienta para garantizar el progreso y el desarrollo de las naciones, así mágicamente. Podríamos hablar mucho de esta Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En definitiva, se acordaron 4 documentos oficiales no vinculantes que de alguna manera podemos leer en ellos cuál era el espíritu de época, ¿no? Se hablaba del desarrollo sostenible y del progreso sobre todo. Si vemos acá, esto es una representación de los cables submarinos que conectan Internet en los distintos países. Como podemos ver, el norte está muy conectado, mucho más que el sur. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué llegamos acá? ¿Por qué están conectados, por ejemplo, los centros financieros? Miren la conexión que tiene Londres con Nueva York. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, la infraestructura al final, cuando analizamos la sociedad de la información, tenemos que hacernos una pregunta por el poder, y si nos preguntamos por el poder, tenemos que hacernos una pregunta por el capital. ¿Dónde está el dinero y cómo fluye el dinero? Pero esto no es una novedad, porque ya en el siglo XIX, como verán, la infraestructura de cables de telegrafía sigue absolutamente el mismo patrón. Conectan los centros financieros, el norte está mucho más conectado que el sur. Entonces vemos ya que la infraestructura de telecomunicaciones actual es heredera ya de la que teníamos en el siglo XIX. Entonces, si en los 70, fines de los 70, principios de los 80, se hizo una gran discusión que se llamó el gran debate de la comunicación, porque la información pasaba por 4 agencias a nivel mundial, hoy estamos en una situación similar, sino aún peor, porque toda la infraestructura de telecomunicaciones está concentrada en un puñado de empresas, las cuales son las empresas más ricas del mundo. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos por dónde está el capital y cómo se genera riqueza, ¿a costa de qué? Del trabajo, de las colonias, de la explotación de las mujeres. Entonces, lo que queríamos hacer una propuesta acá es cómo y de qué manera podemos introducir la pregunta por el poder en el análisis sobre la sociedad de la información.
Y por eso, pues aclarar que precisamente no es una discusión, como están viendo, exclusivamente o principalmente tecnológica, tampoco lo es comunicacional, al final pues es una discusión política, sobre todo en el ámbito de los derechos, en el ámbito de quién mantiene esa hegemonía de crear los imaginarios. Dense cuenta un poco, los medios comunitarios han tenido una mirada crítica precisamente sobre la gestión, sobre la forma, sobre el modelo de desarrollo de una tecnología como fue la radio. No estaban en contra de la radio, al contrario, veían los beneficios que eso podía tener para la sociedad, veían la vinculación de la posibilidad de expresar masivamente la opinión para defender otros derechos y dijeron, esta tecnología no puede exclusivamente mantenerse en un contexto privado y en el que solamente las empresas la utilizan para beneficiar. La sociedad civil tiene que hacer uso de ella para precisamente poder reclamar, a través del derecho a la comunicación, reclamar otros derechos, ¿sí? Lo mismo estamos proponiendo a nivel tecnológico. No se trata de estar en contra per se de la tecnología, sino de este modelo heredado de desarrollo tecnológico y mostrar que sí hay posibilidad de decidir otros modelos. Hoy por hoy el paradigma es que nos tratan de usuarios y usuarias. Tenemos que irnos montando a la ola de la última plataforma, de la última red social, y todos asumimos que tiene que ser así, ¿no? Incluso quienes podemos presentar una perspectiva un poco más crítica, no son apocalípticos, son pesimistas, y en realidad la tecnología es una herramienta que podemos hacer un uso estratégico y si lo usamos bien. No es así, la tecnología no es neutra, se crea desde un contexto, desde una realidad, y esos valores, digamos, de quien crea permean un poco esa tecnología. Si esas 5 compañías que veíamos antes las gestionan hombres blancos del norte global que hablan inglés desde países meramente neoliberales y capitalistas, pues un poco esa ideología también permea precisamente pues, estas plataformas, ¿no? Y algo que es un ejercicio que proponemos es quitar el carácter mítico de Internet. Como no sabemos muy bien cómo funciona, como todavía nos parece hasta mágico poder conectarnos con la otra punta del mundo y trabajar a la distancia o vernos, parece que solamente pueden discutir sobre el modelo de desarrollo de Internet las personas que entienden que es una prerrogativa de ingenieros e ingenieras. En realidad lo que nosotros estamos proponiendo es sacar ese carácter mítico y volver a poner la pregunta por el poder y desnaturalizar. Este no es el único modelo de desarrollo que podríamos haber tenido, porque es el que es y no pudo haber sido de otra manera. Esto se configuró a partir de medidas muy concretas, a partir de decisiones que se tomaron en círculos específicos donde llamaban a privatizar los medios de comunicación, donde decían que el sector privado era el único actor y el privilegiado a la hora de desplegar la infraestructura, en el que entendían que la única manera de que los países que caracterizaban como atrasados pudieran progresar era siguiendo los mismos pasos que los países centrales habían tomado. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer es desnaturalizar. Podemos construir otra manera de entender la tecnología, así como estamos pensando alternativas en el ámbito ecológico, de la producción de alimentos, de organizar nuestras ciudades. También podemos pensar en otras maneras de concebir y desarrollar otra tecnología. ¿Y por qué esa invitación hacia las radios comunitarias para politizar la tecnología? Bueno, pues porque las radios lo han hecho precisamente con la radiocomunicación, la radiodifusión, y les proponemos pues modificar un poco ese lema que veíamos al inicio y en vez de decir solamente sin medios comunitarios no hay democracia, sumarle las tecnologías y decir sin medios y tecnologías comunitarias no hay democracia. Y precisamente las radios comunitarias tienen una experiencia en posicionar estos temas en las agendas públicas y por eso estamos convencidas de que son pues unas actoras privilegiadas para precisamente también abrir, divulgar estos debates, que son debates complejos sobre la tecnología, con las audiencias. No solamente que ese debate quede dentro de la radio, de los colectivos a los que se escribe la radio, sino también, por supuesto, amplificarlo, ¿no? Tienen dominio de las herramientas de comunicación y además tienen mucha experiencia en promover el derecho a la comunicación. Ya se ha experimentado esa incidencia, ese lobby legislativo por las leyes que les comentamos antes, y también por una coherencia con los principios políticos en el área digital. Es decir, las radios, por ejemplo, pues han estado siempre cerca de los movimientos ecológicos,
Por ejemplo, es raro que en una radio comunitaria pues den voz, por ejemplo, a las mineras con sus políticas extractivistas antes que a los campesinos y campesinas que están precisamente intentando preservar el agua y la madre naturaleza. Siempre se han posicionado al lado de estas causas. Entonces, al igual que desde una radio sería raro escuchar promover, por ejemplo, una semilla transgénica, que a veces puede ser pues un poco más cómoda, digamos, porque uno la pone ahí, la compra, le echa el veneno, mata todo lo que no sea esa semilla y crece, pero en realidad siempre vamos a generar una dependencia de una empresa externa, de un monopolio internacional, y vamos perdiendo nuestra soberanía alimentaria. Bueno, pues es y la destrucción de todo el sistema de conocimientos ancestrales. Pues es trasladar este mismo planteamiento a las tecnologías. Es decir, no podemos entregar esa soberanía tecnológica, esa posibilidad de comunicarnos a distancia, de generar incidencia, de que haya una diversidad y una pluralidad de opiniones, entregarla a 4 o 5 empresas privadas monopólicas en todo el planeta, porque al final corremos precisamente los mismos riesgos, ¿no? Que podemos correr respecto a lo alimentario. Hasta aquí podríamos llegar. Es decir, ya con el hecho de que los medios, las radios comunitarias y libres se involucraran precisamente desde su experiencia, desde su tradición, desde sus prácticas en politizar, en abrir los debates para politizar la tecnología, sería un gran aporte. Pero si algunas radios, algunos comunicadores y comunicadoras populares quieren dar un paso más allá, les vamos a presentar 4 líneas, muy rápidamente, estratégicas, que no es que se puedan hacer, sino que ya hay muchísimas radios que precisamente lo están haciendo. En primer lugar, queríamos presentarle las iniciativas que ha habido en torno, por ejemplo, al hardware libre. Con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 en Argentina, se estableció no solamente el reconocimiento de las radios comunitarias como un actor del sistema de medios, sino que para ver cuáles eran, porque no había datos, se estableció que se haría un censo de radios comunitarias. Eso sí, solamente se incorporarían al censo aquellas radios que al momento de la recolección de datos estuvieran emitiendo. ¿Qué ocurría? Muchas radios tenían sus transmisores rotos o transmitían solamente por internet, así que la Red Nacional de Medios Alternativos hizo una convocatoria para que se construyeran sus propios transmisores y antenas. En una jornada de 2 o 3 días, muchas personas que nunca en su vida habían estado cerca o echado mano de aparatos electrónicos se pusieron a soldar y lograron salir con sus transmisores hechos listos para poder transmitir y ser reconocidos legalmente. Esta experiencia después se replicó en Córdoba, en Brasil, y tiene unos años ya, pero fue una experiencia muy bonita. Y otra que les queremos compartir es el caso del Libre Router, que es un router de hardware libre diseñado en Argentina para la instalación de redes comunitarias, que ya veremos más adelante lo que son, y que está homologado, o sea, eso fue un avance muy grande para el hardware libre en la región. Lo libre no quiere decir gratis, es decir, la libertad de la que estamos hablando es la posibilidad de acceder al código, a la trastienda, digamos, a la parte de atrás de un software o de un hardware para poderlo apropiar, replicar, traducir y adaptar a nuestras necesidades. Al igual que el hardware, les queríamos presentar otra experiencia de la red de radios comunitarias y software libre. Ahí pueden ver el mapa, ven que hay muchísimas radios que ya están utilizando software libre en los distintos países, muchas en México si se fijan, y están además desarrollando software. Aquí les presentamos una distribución. Es verdad que antes, hace 10, 15 años, pues el software libre como tal pues quizá no tenía las facilidades de usabilidad que podía tener un software privativo, pero ahora no tienen nada que envidiar. Hay una distribución, un sistema operativo con todas las herramientas necesarias para transmitir que se llama EtherTix GNU Linux, un automatizador G-Radio, y lo interesante de esto es que se desarrolla en comunidad. En la comunidad de Libera tu Radio, en su grupo de Telegram, tienen más de 500 personas, radialistas, comunicadores y comunicadoras comunitarios y populares, que están apoyando y construyendo colectivamente y colaborativamente este software. Es verdad que no todos y todas son programadores, pero por ejemplo, hay compañeros de Brasil que están traduciendo al portugués los distintos software. Tanto Javier Obregón, el argentino compañero que está realizando Get, como Charles Escobar, G-Radio, como Pablo López, que están en el soporte, todos están en el grupo, y el resto de radialistas utilizan el software y pueden dar opiniones e ir colaborando y construyendo, como decimos, colectivamente estas herramientas que van muy de la mano con ese espíritu comunitario de las radios.
También nos encontramos con la necesidad que muchas radios y organizaciones sociales tenían de poder tener sus propios servidores. Es decir, cuando nos conectamos a una web o cuando chateamos o utilizamos correo electrónico, en realidad lo que hacemos es conectarnos a un correo electrónico, a una computadora que luego distribuye esa comunicación. Esas computadoras se llaman servidores, ¿no? Entonces, cuando no tenemos control sobre esos servidores, cuando no sabemos cómo se gestiona, quién los gestiona y cómo se protegen esos datos, las organizaciones sociales lo que dicen es, bueno, vamos a montar nuestros propios servidores para guardar nuestras webs, para tener nuestros correos electrónicos y servicios web que estamos utilizando. Entonces, hay distintas iniciativas a nivel regional que, por un lado, ofrecen servicios autónomos en servidores autónomos que ellos mismos gestionan, o también hay experiencias como el fanzine de cómo montar una servidora feminista con una conexión casera que nos dan paso a paso, de manera muy sencilla, la manera en la que podemos montar y gestionar de manera segura esos servidores. Y de ahí nos pasamos a las redes comunitarias. De esto en México saben muchísimo, porque en lugares del norte del país, también de la Sierra de Oaxaca, las compañías, por ejemplo, comerciales, tanto de internet como de telefonía celular, no llegaban, porque no era rentable, porque no era negocio. Las comunidades se fueron articulando para poder desarrollar su propia infraestructura de telefonía y de redes comunitarias de internet. Ahora muchas ya pueden hablar por teléfonos 3G, pueden tener también conexiones de internet y son organizaciones que de forma asamblearia van gestionando su propia infraestructura. Hay muchos ejemplos, se han extendido también por Colombia, por Argentina, por Brasil, y no solamente redes comunitarias abiertas un poco al mundo, a lo que es internet, sino también lo que llamamos intranet, es decir, un servidor al que solamente pueden acceder para intercambiar datos, información, la gente que está en una determinada comunidad. Y otra de las maneras en la que las radios comunitarias pueden defender el derecho a la comunicación en los territorios digitales es a través del fomento de la cultura libre. Es decir, reconocer que todas nuestras producciones son el resultado de la interacción cultural, que de alguna manera son siempre colectivas, y aún reconociendo la autoría, facilitar que se compartan, que la producción radiofónica de una radio de Guatemala se pueda transmitir en una radio de Chile y viceversa, y entre todas podamos ir aumentando la producción. Esto se hace a través de sistemas de licencias libres, que hay muchas. El más conocido probablemente sea Creative Commons, que les sonará. Es muy sencillo, no hay que registrar las obras en ningún lado, simplemente elegir el tipo de licencia que determine o dé permisos por anticipado de las cosas que se pueden hacer y las cuales no se pueden hacer con nuestra obra, y dejarlo explícito en la producción o en un lugar donde se vea. Lo que le queremos compartir acá es una licencia que tiene, por ejemplo, el fanzine de cómo montar una servidora feminista con una conexión casera, que es la licencia feminista de producción de pares, que lo que hace, este es un force de la licencia de producción de pares, que es que permite la explotación económica de las obras que tienen la licencia, siempre y cuando las ganancias se reinviertan en la lucha contra el patriarcado. Es decir, hay una cantidad enorme de licencias, las cuales podemos elegir según las necesidades que tenga o los usos que querramos permitir respecto a nuestras producciones, pero que de alguna manera van alimentando ese acervo cultural de la comunicación popular en la región. Y también tiene esta licencia, este libro, que queríamos compartir para finalizar. Aquí viene la parte publicitaria. Y lo promocionamos por dos cosas. La primera, porque es un libro que es libre y además es gratuito en su versión digital. Lo pueden encontrar en radioslibres.net. Se llama Politizar la tecnología. Y recoge un poco pues muchos de los datos, de las experiencias que les acabamos de compartir. El segundo motivo es precisamente ese, que es un libro colectivo, ¿no? Aunque nosotros nos hemos encargado con Inés de sistematizar estas experiencias, son experiencias que hemos ido aprendiendo, que hemos ido recolectando de los colectivos donde participamos y sobre todo de tantas radios comunitarias y de toda su historia y su trayectoria, que básicamente era lo que queríamos recoger. ¿Cómo podemos aprender precisamente de ese trabajo previo de los medios comunitarios para democratizar la comunicación y cómo podemos aplicar esos principios precisamente para politizar la tecnología? Esa que están viendo ahí es la edición mexicana, porque bueno, uno de los grandes impulsores de la edición de este libro fue la organización ZigZag, que está en México, y además bueno, pues tiene su edición en papel. Ese sí tiene un costo, gracias a la alianza, a la articulación que hicimos con Pez en el Árbol, una editorial
de Oaxaca para poderlo tener en papel también en México. Así que esa es la propuesta que les traemos hoy. Queremos seguir conversando, discutiendo, acompañándonos en este camino de construcción de soberanía tecnológica, que es un horizonte evidentemente, pero que vamos construyendo día a día, compartiendo en un camino que es muy largo de lucha contra el gran monstruo que es el capitalismo y que va en contra de todas las formas de vida. Queremos defender la vida, también ponerla en el centro, esta vez desde los ámbitos digitales. Así que si tienen cualquier duda nos pueden escribir a contacto@radioslibres.net o visitar radioslibres.net y nos vemos allí. Y también el tercer congreso de radios comunitarias. Chao, muchas gracias.